Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amiguitos? Sean bienvenidísimos a otro nuevo video. El día de hoy te vengo a hablar sobre un tema que ya había hablado anteriormente. De hecho, para ser más específica, hace 10 videos donde te hablé sobre pues este sistema de inmigración donde podías llenar tu hospital al doble. Pero pues como saben, ya con esta nueva actualización, bueno, la que fue hace ya rato que cambiaron todo el sistema de inmigración, esto ya no se puede hacer, ya no puedes llenar tu hospital al doble. Así que pues ya que mi video anda todavía por ahí, entonces dije, bueno, pues sí, varios me han preguntado sobre, pues es que eso ya no se puede hacer o eso con la actualización se sigue haciendo, y ya sé que a lo mejor en otros videos ya lo habrás visto y que pues ya te habrán explicado igual de que pues ya cambió todo esto, pero yo te voy a explicar ahora, resubiendo todavía el video de hace 10 videos, pues te voy a mostrar ahora cómo está el nuevo sistema de migración, cómo es que están distribuidos los reinos, cómo es que están pues escalonados ahora en primera temporada, segunda, tercera, cuarta, y pues te lo voy a mostrar fácilmente cómo puedes ahora migrar, pero pues lamentablemente ahora ya no puedes migrar con tu hospital al doble, simplemente con tu hospital normal, así que pues lamentable. Y antes de comenzar, ya sabes que aquí te pongo los nuevos suscriptores de amor que son bienvenidos al canal, que ya sea que se suscribieron de hace pues 2 videos para acá, porque recuerden que el otro video express que hice súper rápido no los puse, pero aquí se las traigo. Muchísimas gracias por su apoyo, por seguir dando aquí sus me gusta, sus comentarios, por todo su amor. Se les agradece infinitamente. Vamos a comenzar. Ahora sí, amiguitos, comenzando con este tema, lo primero que te tengo que contar es que ahora los reinos lo distribuyeron de manera distinta, además de que ahora también los puedes encontrar por temporada de preparación, por temporada 1, 2, 3 y la temporada 4, que es la temporada de conquista. Bueno, ahora como te digo, como ya están distribuidas de manera diferente, en la temporada de preparación, por si no lo sabes y si es que apenas eres de los que va empezando, la temporada de preparación es únicamente el tiempo en el que tarda el reino hasta que toman el templo perdido, ya sabes, el centro de todo el mapita. Y aquí por ejemplo vas a encontrar todos los reinos que recién, por ejemplo aquí el primero te dice el recién que se hizo y que es, no sé, que se creó hace 10 horas, 11 horas. Y más, si vas un poquito más para atrás, vas a encontrar los demás reinos pues que ya apenas están, digamos que en la temporalidad de que apenas están tomando el templo perdido. La temporada 1 vendría siendo los que están en primer KDK, y aquí también están distribuidos ahora no solamente como por nombres de era, que anteriormente era como estaban, sino que ahora te los vienen como S y un número, no sé por qué una S, pero bueno. En la temporada 2 también está distribuida de esta manera, y en la temporada 3 también, y en la temporada de conquista también. Como sabes, en la temporada 1 pues es relativamente la más difícil si es que vas empezando, pero si es que ya vas para tu temporada 2, o sea tu KBK 2, pues ya un poquito más le agarras la onda. De hecho yo podría decir que ya para el KBK 3 este es como el mejor KBK que puedes aprovechar, donde te vienen las mejores recompensas si es que vas a ser pues 100% free to play y que le vas a estar metiendo durísimo con tu tiempo ahí al juego, pues vas a aprovechar muy buenas recompensas. Honestamente la temporada 4, la de conquista, no es de mis favoritos, únicamente he tenido la oportunidad de medio jugar el de duelo de 8 y pues no está nada chido. Pero bueno, ahora con este sistema de migración ves que podías migrar, hacer saltos, ir de un lado a otro, digamos como de reino en reino, y no pasaba nada. Pero ahora te viene este sistema que de la temporada 1, o sea, si perteneces a KBK 1, solamente vas a poder migrar a los que pertenecen dentro de pues de este bloque también de reinos que también están jugando su KBK 1, bueno, su primer KBK. Por ejemplo, para cuando es el KBK 2, solamente puedes migrar para otros reinos donde también es el KBK 2. Para cuando estás en tu tercer KBK, ahora sí puedes migrar a un KBK 2, pero también a un KBK 3. Y cuando estés en la última temporada de conquista, vas a poder migrar a temporada 2, 3 y a la cuarta también. Aquí lo que te debes de dar cuenta es que la lista de reinos está
en una pestaña y la lista de reinos perdidos está en otra pestaña. Además te viene arriba también el icono de que ahora te es más fácil buscar el número de reino, solamente que te pongan cuál número, no sé si estás buscando a alguien o que te pase más o menos su coordenada, pues ahí la puedes meter y ya te puede llevar al reino. Además también déjame contarte de que por ejemplo los reinos que están únicamente en la temporada de preparación, por ejemplo si les quisieras echar un vistazo y que le pusieras ahí en vista, te dice que no se puede ver porque pues digamos que está protegido para los pequeñines, no deja que los veas. Así que por ejemplo si vas igual a la temporada 1 y le quieres dar en vista, te va a aparecer el lugar, bueno, ya sea la zona que escojas, y te va a aparecer pues no sé, el reino que tú escojas para que le des una chequeada. Si estás buscando alguna personita, algún amigo, algún ser querido, algún crush, pues como te digo, ya lo puedes encontrar un poquito más fácil aquí en el buscador. Solamente escribes el número del reino, vamos a escribir por ejemplo 1429. Le vamos a dar en buscar y en automático te va a aparecer el reino en que pues lista de reino perdido se encuentra, y te lo va a marcar para que pues sea de alguna manera más sencillo encontrar algunas personitas, y te pone también en qué bloque pertenece a pues vaya el reino. Ahora sí, siguiendo con pues obviamente lo de la migración, eso sí no ha cambiado mucho relativamente. Aquí prácticamente son los mismos requisitos, siguen siendo los mismos requisitos para migración. Lo que sí es que ahora, como no puedes llenar tu hospital al doble, entonces significa que no puedes bajar tanto de poder y vas a necesitar un poquito más de pasaportes. Ahora ya no puedes, digamos que ahorrarte eso, pero los requisitos que te pide son prácticamente los mismos, los del ayuntamiento al 16, las páginas de pasaporte que las debes de tener. Ahora déjame decirte que esto es un poco más sencillo, porque ahora desde la tiendita de la Alianza puedes tú comprar tus propios, bueno, aparte de que puedes comprar tus pasaportes, pues normalmente ahora puedes vender las estatuillas de Ethelfleda que tengas. Si es que ya en algún momento llegas a tener maxeada a tu Ethelfleda y que sigues comprando las estatuillitas esas que valen más, porque pues obviamente son como genéricas de las doradas, entonces pues cuestan un poquito más. Entonces cuando las vendes puedes obtener un poquito más de créditos individuales para comprar pues más fácil tus pasaportes, así que de alguna manera es un poco más sencillo conseguirlos. Digamos que fue un 50-50 esta actualización, no fue ni buena ni mala, porque pues de alguna manera se compensan esos dos puntos, pero pues todos los requisitos que te pide sí son casi los mismos. Aparte también déjame decirte que a la hora de llenar tus hospitales, esto sí te lo vuelvo a repetir, debes de ser muy precavido con ello, porque si quieres poner tu hospital full para la hora que vayas a migrar, debes de estar al pendiente. Por ejemplo, si sacas todas tus marchas a que te las maten, si es que vas a migrar con otros compañeritos que también van a migrar contigo, va a migrar tu alianza completa, sería un buen tip que todos se pusieran con sus propias marchas a matarse entre sí mismos. De esta manera pues podían aprovechar más, ya que pues los dos o varios necesitan pues obviamente llenar su hospital. Si este es el caso, debes de estar muy al pendiente a los correos que te llega, que te dice de que tu hospital está casi a la capacidad del 75%, del 85%. Pues debes de, a partir de ese anuncio, debes de estar fijándote en la sección de donde está tu perfil, en donde tienes tropas y de donde te dice en hospital, tu capacidad de hospital. Ahí te va a aparecer qué tantas tropas están ya en el hospital ocupando espacio, así que ahora puedes estar al pendiente de tu correo de que te diga tantas tropas, no sé, muertas, que ya no alcanzan a... Bueno, incluso ahí te dicen al correo, ya no pudieron ser atendidas, se murieron como del IMSS. Bueno, si te aparece así, entonces ya le debes de parar ahí para que ya no se te mueran más tus tropitas y pues ya puedas viajar así, una vez ya lleno tu hospital. Pero pues como te repito, ya no se puede hacer esto al doble, así que yo apenas recién había hecho mi video y Lilith me hizo quedar mal seguida con su actualización. Solamente me falla Lilith, qué triste. Pero bueno,
Así es como lo debes de hacer, debes de estar muy al pendiente de tus tropas, pero como te repito, ahora ya es un poco más sencillo obtener los pasaportes. Aparte, pues imagina, si haces tus créditos individuales diarios, si aparte haces esto de vender las estatuillitas o algunas estrellitas que por ahí tengas de sobra, algunos elementos de tu inventario que quieras vender en la tiendita de la alianza, pues te va a salir un poco más barato. Y de hecho, si tardas un poco más en migrar, pues te da muchísima más oportunidad a que puedas obtener un pasaporte. Y seguido de que ya mandaste todas tus tropitas al hospital, todas las que pudiste, aquí el consejo que ya te daría, el pequeño tip sería que cuando ya llegues a tu reino, tu reino de destino, y que te pongas a sanar tropas si es que vas a llegar a una alianza más o menos top, que va a ser una alianza que te va a recibir, que ya es una alianza activa. Entonces es muy buena oportunidad para que pongas a sanar de a 2500 a 2800 tropas para que solamente se sanen por ayudas. No olvides de tener activado, de ir por una runa de sanación si es que encuentras una. Y además, si es que se encuentra tu reino o ese reino de destino se encuentra con algún buff en el que esté activado para la velocidad de sanación, pues qué mejor. Te reduce mucho el tiempo para que sanes tus tropas, además de que no gastas aceleradores. Pero y otros tips más, otros que te pueden ayudar, te los dejo por aquí arribita en un videito muy chiquito que hice, pero muy informativo. Y de momento esto sería más o menos como el sistema de migración un poquito actualizado, a lo mejor un poco atrasado, pero quería resubir el video de hace 10 videos para que pues no se quedara como que información atrasada, sino información 100% actualizada. Y bueno, amiguitos, ya llegamos al final de otro videito, ya se acabó este chisme, ya váyanse cada quien a sus casitas y pues nos vemos en otro bonito videito. Ya sabes que me puedes dejar aquí tus comentarios, tus quejas, no sé, alguna sugerencia. Y tengo un anuncio que hacerles. Ya saben que, no sé, si se dieron cuenta, hace algunas horas, si es que ven este video luego que lo subo, hace algunas horas o un tiempo atrás hice una pequeña encuesta sobre qué nuevos juegos les gustaría ver aquí en el canal. Así que pues se los pregunto, ¿qué otros jueguitos les gustaría ver en el canal? Ahí en la encuesta pueden pasar, ya saben, en la pestañita de comunidad y ahí aparece la bonita encuesta para que vayan a darme sus bonitos votos. Y también si quieres que juegue algún otro juego, que le eche algún ojito, un vistazo y que no está dentro de la encuesta, pues lo puedes dejar aquí en tus comentarios y yo lo veo. Nos vemos en otro videito. Bye.